Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Qué bendición estar una vez más acá, iglesia, reunidos para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Quiero darte la más cordial bienvenida. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Quiero enviar un saludo a todas las personas que nos ven por internet, pero en especial también a nuestros campus globales y a nuestra sede en Honduras que nos está viendo ahora. Iglesia, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por lo que está haciendo aquí localmente y globalmente en Christ Fellowship? Amén. Gloria a Dios, qué bueno estar una vez más acá. Continuamos con nuestra serie Salomón el Sabio. Y hoy he titulado al mensaje La sabiduría de Salomón. Vamos a ver el momento justo en que Salomón le pide a Dios sabiduría y vamos a aprender de ello. Para eso nos vamos a ubicar en Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 5 y vamos a leer también los versículos 7 y 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Ahora veamos cómo respondió Salomón en el versículo 7. Ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar asiento si estás en uno de nuestros campus. Déjame comenzar con lo siguiente. Como ya les he contado en otras ocasiones, inicié el ministerio pastoral muy joven, cuando solamente tenía 17 años de edad. Fue un momento de tomar decisiones muy importantes en mi vida y para mi futuro a lo que me iba a dedicar. Sentía un profundo llamado de parte de Dios para convertirme en pastor. Y entonces decidí obedecer. Los líderes de la iglesia confirmaron este llamado en mi vida y di entonces ese gran paso de convertirme en pastor a los 17. El asunto fue que aunque tenía claridad de mi llamado para servir al Señor, estaba consciente de algo, estaba consciente de que era demasiado joven,
Estaba consciente de que no tenía la experiencia para hacer esto. Estaba consciente de que no tenía la preparación. Y estaba consciente, obviamente, de que era solamente un chico de 17, obviamente soltero. Así que me encontré en una posición en la que necesitaba, sin duda alguna, recurrir a la sabiduría de Dios para ejercer el ministerio. Déjame llevar esto a la enseñanza de hoy, porque Salomón comienza a reinar también a la temprana edad de 17 años. Y obviamente Salomón se vio retado ante poder convertirse en el sucesor de David y en el rey del pueblo del Señor. Así que imagínate a este chico de 17 años tomando esa posición. Recuerdo mirar la responsabilidad frente a mí en aquel momento también cuando el Señor me llamó a su servicio. Y pude pensar, Señor, yo no sé en realidad cómo hacer esto. No sé cómo ser un pastor. Sabía que Él me había llamado, estaba convencido de eso, pero también sabía que mi edad y mi experiencia no era suficiente, porque no la tenía. No era suficiente el llamado. Necesitaba experiencia y mi edad obviamente era un muchacho joven para tener una responsabilidad tan grande. Y hubo algo que entonces comencé a pedirle al Señor, escucha, todos los días. Y eso fue, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría para poder hacer esto que me has llamado a hacer. No tenía todas las respuestas, no tenía la experiencia. Lo único que tenía era un llamado claro de parte del Señor y escucha, mucho temor. Entendí algo desde el principio. Si Dios no me daba sabiduría, yo no iba a poder hacer esto a lo cual Él me había llamado. Así que mi oración diaria se volvió simple. Señor, dame sabiduría. Muchos pueden estar pasando por una temporada en la que enfrentan una situación o una decisión que deben de tomar y están en una encrucijada. Y tal vez no saben qué hacer o no tienen claridad sobre qué hacer. Pero escucha, no me refiero a situaciones en las que hay pecado de por medio, porque la respuesta sería obvia. Siempre vamos a ir en contra del pecado como cristianos. Pero quizás estés en una situación en que las cosas no sean tan claras y tan obvias. Quizás sea una decisión relacionada con una trayectoria profesional o una situación en el trabajo. Quizás sea una decisión relacionada con un asunto familiar o algo relacionado con el cuidado de padres mayores en tu vida. Quizás sea una decisión relacionada con un problema médico, un problema de salud. Y así estás en una encrucijada proverbial en tu vida donde necesitas tomar una decisión. De hecho, tal vez miras tu vida hacia atrás y miras tu pasado y ves que muchas veces no tomaste la decisión más sabia y hoy estás sufriendo las consecuencias de esas decisiones que tomaste. Mira, con los años he aprendido algo, o por lo menos lo he llegado a entender. Para tomar decisiones sabias no necesitas ser una persona brillante. Necesitas tener un corazón que reconozca que no es autosuficiente. Y de hecho, esa es la idea principal que tengo para ustedes el día de hoy. La sabiduría comienza donde termina la autosuficiencia. La sabiduría comienza
donde termina la autosuficiencia. Quizás te estés preguntando en este momento, ¿cómo puedo obtener esa sabiduría? ¿Cómo puedo empezar a ser sabio? Especialmente en aquellos momentos donde estoy en una encrucijada. Bueno, lo vamos a ver aquí en Primero de Reyes, capítulo 3. Tengo 2 puntos para ustedes hoy. Vamos a iniciar con el punto número 1. Si estás tomando nota, por favor, escribe esto como punto 1. Dios desea y se deleita cuando pedimos sabiduría. Dios desea y se deleita cuando pedimos sabiduría. Mira lo que dice Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 5. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, el rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Wow. Analicemos un poco lo que está sucediendo aquí, porque la semana pasada vimos cómo en el capítulo 2 David puso a su hijo Salomón en el trono antes de él fallecer. Estuvimos analizando las últimas palabras de David a Salomón. Salomón comienza a reinar entonces a la temprana edad de 17 años. Y en este pasaje vemos que el Señor se le acerca a mitad de la noche a Salomón y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras. Es decir, se le da a Salomón la libertad para pedir lo que él desee. ¿Te imaginas al Rey del universo, al Creador de todas las cosas, decirte: pide lo que quieras para dártelo? Y escucha lo que pasa después. En Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 6 al 10. Entonces Salomón le respondió ante esto que Dios le dijo: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y mira lo que dice el 10. Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Entonces, ¿qué vemos aquí? De todas las cosas que Salomón podría haber pedido, lo que sabía que necesitaba más para ejercer esa posición que Dios le había dado, era sabiduría. Y el versículo 10 dice que agradó al Señor que Salomón pidiera eso. Y si lo piensas, ¿no es acaso eso todo lo que nosotros también necesitamos en nuestra vida? Sabiduría. Y a Dios le agradó que Él pidiera
sabiduría. Y esto es interesante porque la pregunta que entonces podemos hacernos ahora, ¿qué es sabiduría? ¿Cómo podemos diferenciar la sabiduría del conocimiento? Apunta esto como letra A. El conocimiento es la comprensión de la verdad. El conocimiento es la comprensión de la verdad. La idea del conocimiento es poder entender y saber qué es la verdad. Pero esto es lo que necesitamos entender, iglesia, es que solo porque tienes conocimiento no significa que tengas sabiduría o que seas sabio al tomar decisiones en la vida. De hecho, puede ser la persona en la tierra con más perspicacia y con más conocimiento y al mismo tiempo ser una de las personas más imprudentes de toda la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el conocimiento, la inteligencia y la perspicacia no significa que tengas sabiduría. Y esta es la razón, escribe como letra B. La sabiduría es la aplicación de la verdad en las decisiones y en el estilo de vida. Tener conocimiento e inteligencia es una cosa. Tener sabiduría es otra cosa. La sabiduría es la aplicación de la verdad en las decisiones y en nuestro estilo de vida. Así que presta atención, alguien sabio no solo tiene visión y comprensión sobre aquello que cree que es verdad, sino que también aplica esa verdad y toma decisiones de acuerdo con esa verdad. ¿Ok? Sin embargo, solo porque tengas inteligencia y conocimiento, no significa que estés tomando decisiones sabias. Puede ser que una persona que no tenga conocimiento ni inteligencia, no precisamente puede tomar decisiones sabias, pero tenemos que entender que el hecho de que las tengas tampoco significa de que vas a tomar decisiones sabias en tu vida. Quizás te estés preguntando, ¿de dónde entonces puedo obtener la verdad que me hace sabio? ¿Por qué? Porque la sabiduría es la aplicación de la verdad en nuestras decisiones. Pero ¿qué verdad estás aplicando a tu vida? ¿Cuál es la fuente de verdad y de conocimiento de la cual tú te estás nutriendo para entonces tomar decisiones sabias? Escucha, aparte de la palabra de Dios, puedes estar tomando decisiones inteligentes y tal vez astutas por aquí y por allá, pero desde una verdad y el conocimiento común de las personas. Pero es imposible vivir plenamente una vida sabia si la fuente de verdad y de conocimiento, escucha esto, no es la palabra de Dios. Es el único sitio donde puedes obtener la verdadera verdad, valga la redundancia. Es el único lugar, la única fuente de inspiración en la que puedes recibir la verdad para poder aplicar sabiduría en tu vida. Y esto lo evidencia desde el principio la historia de nuestra vida, de la creación, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra y estableció límites, mandamientos y estatutos en el Edén. Le dio al hombre sabiduría y conocimiento para poder nombrar a los animales y poder cultivar la tierra y poder cuidar del Edén. Y le dijo al hombre, no comerás, no del fruto prohibido, no de la manzana, como a veces le llamamos. Le dijo, no comerás del árbol que produce el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El hombre fue detrás de ese conocimiento.
rechazando en el principio la sabiduría y el conocimiento que Dios le había dado. Insaciable y con deseo de conocer y saber más, violentó la ley de Dios y fue a buscar conocimiento fuera de Dios. Justamente en el lugar donde Dios le dijo, no ve a buscar conocimiento allí. Así que esto nos puede dar a entender claramente el por qué la palabra del Señor dice en el versículo 10, fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, pidiera sabiduría. Dios se deleita y se agrada cuando el hombre le pide a él sabiduría, porque nos devuelve el principio a reconocer de que nos hemos equivocado, buscando conocimiento y verdad fuera de Dios. Así que cuando vamos a Él y le pedimos a Él sabiduría para poder ejercer nuestro liderazgo, para poder hacer las cosas, entonces claro que Dios se alegra de esto. Dios se agrada, y no porque Dios está sentado en su trono con una vista mirándonos de manera peculiar y diciendo, sabía que volverías a mí. No, Él se agrada no porque tiene la razón, no. Él se agrada porque sabe que es lo mejor para el hombre, volver a Él y reconocer que lo que nosotros buscamos como conocimiento, como ciencia y como verdad nos ha llevado a hacernos daño a nosotros y a su creación. Así que sí, Dios se agrada y se deleita cuando el hombre lo busca a Él para pedirle sabiduría. Pero cuando nos acercamos a Dios para pedir esta sabiduría, cuando vamos a la palabra de Dios para buscar conocimiento, esto es lo que debemos de tomar en cuenta. Escribe como punto número 2. Dios desea y se deleita cuando nos acercamos a Él con el corazón y mente correctos. Dios desea y se deleita cuando nos acercamos a Él con el corazón y la mente correcta. Hay una razón por la que Dios estaba complacido con las peticiones que Salomón había hecho. Y es que Él se acercó con un corazón y con una mente correcta. Y hay 4 cosas por lo menos que vemos en la oración de Salomón que podemos aplicar a nuestra vida cuando nos acercamos a pedir sabiduría al Señor. Escribe esto como letra A. Reconocer tu incapacidad y debilidad delante de Dios. Esto es lo primero que vemos de cómo Salomón se acercó. Se acercó reconociendo su incapacidad y su debilidad delante del Señor. Y escucha atentamente lo que Salomón dijo en su oración en 1 Reyes 3, 6 al 7. Entonces Salomón le respondió: Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, en que has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Me encanta esto porque Salomón podría haber asumido este nuevo rol en su vida, este nuevo papel lleno de orgullo. Soy el nuevo rey. Soy el rey de este pueblo. Soy el hijo de David. Soy el sucesor. Pero en cambio de ese orgullo, humildemente se presenta ante el Señor, reconociendo su debilidad
e incapacidad para hacer lo que Dios le había puesto enfrente. Escucha, qué actitud tan genial para cuando estamos delante del Señor. Por muy buenos que nosotros nos creamos, por muy inteligentes que nosotros nos creamos, podemos estar tan engañados. Podemos estar engañándonos tanto a nosotros mismos, creyéndonos tan buenos, tan inteligentes, tan capaces. Al final, todos deberíamos de ser como Salomón. Algunos de nosotros quizás nunca, recibimos la sabiduría que necesitamos porque estamos siendo demasiado orgullosos delante del Señor. No reconocemos nuestra incapacidad y no reconocemos nuestra debilidad. Y una muestra de esto es que no buscamos la sabiduría de Dios ni el consejo de Dios, porque creemos que somos capaces de resolver el asunto. Escribe esto como segundo punto. Escribe en la letra B. Reconocer que solo Dios puede darte sabiduría. En la oración de Salomón, no solamente vemos que él reconoció su incapacidad y debilidad, sino que también reconoce que solo Dios puede darle sabiduría. Fíjate lo que dice Salomón en 1 de Reyes 3, 7 al 9. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Así que fijémonos acá porque Salomón no acude rápidamente a todos los líderes llamados sabios y experimentados de Israel cuando es puesto como rey. ¿Qué es lo que él hace? Él va al Señor y le dice: por favor, Señor, da sabiduría a tu siervo, dale a tu sirviente una mente comprensiva para tomar las mejores decisiones. Sabes, es triste decir que muchas veces no acudimos al Señor para pedir sabiduría. Vamos con amigos, vamos con familia, vamos al internet, vamos a ChatGPT ahora. Especialmente en esos momentos difíciles y complejos de nuestra vida, cuando estamos en una encrucijada, sabemos de que Dios está allí para nosotros, pero no vamos a Él primeramente. Pero escucha, qué momento tan dulce es cuando un hijo de Dios simplemente ve a Dios y dice: Señor, necesito tu sabiduría. Señor, necesito tu sabiduría en mi matrimonio, tu sabiduría en el problema que estoy librando con mi hijo, tu sabiduría en mi carrera, tu sabiduría en mi problema en el trabajo. Señor, dame sabiduría. Por eso la Escritura dice en el Proverbios capítulo 9, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. La tercera cosa, escribe como letra C, que vemos en la oración de Salomón: pide a Dios sabiduría para honrarlo y glorificarlo. Fíjate lo que dice Salomón en su oración. 1 Reyes 3, ahora 8 y 9. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ahora, amigos, mira aquí
la razón por la que Salomón pide sabiduría. No es para ganar más dinero, no es para tener más éxito, no es para conseguir más cosas. Más bien, él pide sabiduría porque quiere guiar fielmente al pueblo de Dios que le ha sido confiado. Quiere honrar a Dios y glorificarlo en la forma de conducir y liderar el pueblo de Dios, para que entonces el pueblo sea bendecido y ellos puedan glorificar como nación al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué lección para nosotros! Porque muchas veces nos resulta fácil buscar al Señor en oración y pedir al Señor. Pero si realmente miramos cuál es la motivación y la intención de nuestro corazón cuando nos acercamos a pedirle a Dios, no pedimos para que Dios sea glorificado. Pedimos para glorificarnos a nosotros mismos. Y la cuestión es que nuestros corazones son engañosos por encima de todas las cosas. Así que a veces podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo de que estamos pidiendo correctamente a Dios. Por ejemplo, cuando tú le pides al Señor sabiduría en tu carrera, es porque quieres tener más éxito, o es porque le estás pidiendo a Dios que te coloque en un lugar con un propósito específico para honrarlo, para glorificar su nombre y para servirle. Cuando le pides a Dios sabiduría para poder obtener un salario más alto, porque necesitas ganar más. Le estás pidiendo a Dios para poder hacer más dinero, para poder ganar más, o le pides a Dios porque quieres ser un mejor mayordomo y piensas honrarle a Él a través de tus diezmos, tus ofrendas y hacer que el reino de Dios se siga expandiendo. ¿Para qué quieres más? Cuando pides sabiduría sobre un problema de salud o familiar, ¿es solo para resolver el problema? ¿O es porque deseas permitir que el Señor se revele a través de todo eso a tu familia y que su nombre sea exaltado y glorificado? Y hay una cuarta cosa que vemos en la oración de Salomón. Escribe esto como letra D. Pide a Dios sabiduría con fe y confianza. Pide a Dios sabiduría con fe y confianza. Verás, cuando Salomón se acercó a Dios, oró con esa fe plena y esa certeza de que Dios estaba escuchando y él podía proporcionarle esa sabiduría que solo Dios puede dar. Esa es la misma confianza y fe sólida como una roca que el Señor quiere que usted y yo tengamos cuando vengamos a Él a pedir sabiduría. Escucha lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe y sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea, acércate al Señor con fe y sin dudar, porque el Señor va a responder de seguro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Escucha cómo termina el pasaje de 1 de Reyes 3, versículos 10 al 14, de cuando nos narran que Salomón pide sabiduría. Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto?
y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino es que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. O sea, como has pedido correctamente, con la intención correcta, porque deseas glorificarme a través de lo que estás haciendo, dice el versículo 12. He hecho pues conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riqueza como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Alabado sea el Señor. Así la Escritura dice que desde ese momento entonces Salomón se convirtió en el hombre más sabio que jamás ha existido. De hecho, en el versículo 16, en el versículo que continúa, vemos el famoso caso de dos mujeres que se presentaron ante él reclamando un hijo. Y él pudo encontrar la manera para averiguar quién era la verdadera madre. Así como el Señor fue fiel con Salomón, Él será fiel contigo. ¿Cuántos dicen amén? Así como el Señor escuchó la noble oración de Salomón pidiendo sabiduría y con la intención de glorificarlo en todo lo que él iba a hacer, así como Dios fue fiel en responderle, Él será fiel contigo. Él te guiará. ¿Cuántos dicen amén? Él te dará la sabiduría que necesitas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos, iglesia. El Señor desea darnos esto, pero debemos de saber acercarnos ante Él y pedir esta sabiduría que un día rechazamos, que un día ignoramos, para ir a buscar lo nuestro y hacer las cosas a nuestra manera, bajo mi conocimiento, comiendo del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Escucha, no en el Edén, sino todos los días, haciendo a un lado la sabiduría de Dios para ir a resolver las cosas a nuestra manera, según bajo mi conocimiento y mi percepción de la verdad. Pero cuando nos acercamos a Él y volvemos reconociendo, Señor, me he equivocado. Señor, hice las cosas a mi manera y reconozco de que tú eres la fuente de la verdad. Tú eres la fuente de la sabiduría. Eres suficiente para tomar las decisiones correctas. Nos equivocamos cuando tratamos de buscar riqueza y poder. Porque lo que deberíamos de buscar es lo que buscó Salomón, fue sabiduría, y lo demás solamente fue una consecuencia o la voluntad hermosa del Señor de poder bendecir a Salomón. Porque pudo ver en él el corazón correcto y la actitud correcta para reconocer que necesita de la sabiduría de Dios en su vida. Déjame terminar con esto. Hoy hay algunas personas, ya vemos algunos de nosotros acá, que necesitamos sabiduría. Pero la verdad es que no tienes aún una relación con el Señor. ¿Y cómo puedes recibir sabiduría del Señor si primero no tienes esa relación con Él? Bueno, entonces tu pregunta puede ser, ¿cómo puedo tener una relación con Él para entonces decirle, Señor, dame sabiduría? Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad del hombre, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. A todos los que lo recibieron,
le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La sabiduría inicia donde termina la autosuficiencia. Y hoy estás aquí y estás escuchando este mensaje donde el Señor nos lo deja claro con la historia de Salomón. Y Él dice, hey, presta atención, dejé algo aquí para ti. El hombre cuando quiere construir, cuando quiere hacer las cosas bajo su sabiduría caída, comiendo del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y rechazando mi sabiduría, la verdad es que lo hemos echado todo a perder desde eso. El mundo no está mejor debido a la ciencia del hombre. La sociedad no ha mejorado. El mundo no es un mundo mejor. Necesitamos volver al Padre. Por eso cuando el texto dice, y se alegró el Señor de que Salomón pidiera esto. El Señor se alegra cuando el hombre reconoce que le necesita. Porque este es el primer paso para que la sabiduría empiece en tu vida. Tienes que ir a la fuente de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad que necesitas para obtener la sabiduría, para criar a tus hijos, para ser el hombre que Dios quiere que seas, la mujer que Dios quiere que seas, es reconocer que necesitas a Jesús en tu vida. Ese es el primer paso y la primera decisión. Por favor, te invito a hacer esta oración conmigo y reconocer que necesitas del Señor primeramente, antes de buscar cualquier otra cosa en tu vida. Di conmigo, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor, te recibo como el enviado a mi vida para salvarme del propio caos que yo puedo crear a través, Señor, de mi desobediencia y mi terquedad, buscando la autosuficiencia, creyéndome muy sabio, creyéndome, Señor, que puedo hacerlo todo. Quita de mí esa autosuficiencia.